Diana, tenemos un tema que yo sé que les va a encantar a todos nuestros oyentes y es la vida es un cuento que hay que contar. Ese es el tema que nuestro invitado nos trae para que nos deleitemos en esta tarde. Entonces le vamos a dar la palabra. Antes de que pase Marlon, es que recordemos que el ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano, reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves. El ciclo de vida puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no debe tomarse en forma absoluta, y recordar que existe diversidad individual y cultural. Las siguientes clasificaciones es un ejemplo: inútero y nacimiento, primera infancia de 0 a 5 años e infancia de 6 a 11 años. Marlon. Bueno, sí, como usted lo plantea, Diana, existen múltiples clasificaciones y a mí me gusta hablar un poco sobre la historia y sobre el ciclo de la vida, y vamos a tratar de hacer este conversatorio dividiéndola en tres grandes momentos: uno que es nuestra infancia, otro que es la adolescencia y un tercero que es la adultez. Y vamos a tratar de relacionar cada uno de estos momentos con algo bien importante, y es el proceso de formación escolar y académica. Como durante estos ciclos o durante estas fases del desarrollo humano, pues vamos a adquirir unas habilidades, unas destrezas, pero también vamos a tener unas obligaciones y unos deberes en cada uno. Bueno, entonces, ¿qué tal si iniciamos? Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera infancia, pero para la primera infancia vamos a tener un previo. Y es importante tratar de definir cuándo inicia la vida. Para algunas personas la vida inicia el día en que nacemos, ¿sí? Entonces algunos dicen, Marlon nació el 3 de junio de 1900, ¿sí? Ese fue el inicio de la vida de Marlon. Hay otros por el contrario que dicen, Marlon comenzó su vida el día en que fue concebido, ¿sí? Papá, sí, mamá tuvieron su relación, su encuentro, y nació la bendición de Marlon. Pero hay otros que van mucho más atrás y dicen, no señor, la vida es una construcción ideológica. Y entonces dicen, ustedes cuando van a planear la vida, tienen que planear la vida de los que vienen, o sea, de sus hijos. Y desafortunadamente en Colombia, el 95% de las personas que nacen son personas no planeadas. Un día cualquiera, la mamá se levantó toda preocupada, le pegó el codazo al papá y le dijo, uy, mijo, no me llegó. Estamos embarazados. Estamos embarazados. No con ello estoy diciendo de que no sean deseados. También hay un alto porcentaje, más o menos un 65% de los nacidos vivos son chicos o chicas no deseadas. Bueno, en el mejor de los casos cuando hay pareja, ¿no? Cuando la esposa, en el caso que usted está planteando en el ejemplo, pero todos esos casos donde simplemente ella está solita. Donde está sola, efectivamente. Relación los embarazos en las adolescentes, ¿no? Chicas de 12, 13, incluso ustedes van a encontrar que existe documentación en torno a menores de 14 años también, que ya son madres solteras en algunas ocasiones. Entonces, bueno, partiendo de esa lógica, vamos a decir que la vida va a iniciar desde la concepción, y vamos a tener entonces los 9 meses que son súper importantes en el desarrollo, en el desarrollo fetal. Acuérdense que las primeras semanas son importantísimas a la hora de la constitución del tallo neural, y de ahí la importancia de que los niños sean planeados, porque cuando son planeados, pues uno sabe cuándo va a iniciar. Cuando el chico
pues no fue planeado, la mamá y el papá se enteran de que viene la gestación cuando se acercan a la semana 8, a la semana 10, y muchos de los procesos gestacionales iniciales ya han sucedido y vamos a encontrar que algunos problemas se pueden venir a relacionar con esa primera etapa. Entonces, bueno, a partir de ello entonces viene un nacimiento y entonces el niño nació el día 0 y vamos a contar esa infancia que está dividida en 3 momentos: de los 0 años a los 5 años, de los 5 años a los 8 años y de los 8 años a los 12 años. Y como lo dijo usted, Diana, no esa rajatabla que tiene que ser puntualmente, cumplí los 8 años y cambié, no. Hay elementos sociales, hay elementos psicológicos, hay elementos fisiológicos que hacen que puedan pasar los cambios. Vamos a hablarlos de manera general. Y esa primera etapa de 0 a 5, todo el mundo la conoce hoy en día porque es la etapa de los 0 a siempre o de la primera infancia. La primera infancia, ¿sí? Sí, señor. Esa infancia donde muchos de los procesos se dan a partir del juego. No hay nada más delicioso para un niño menor de 5 años que jugar. Su vida gira en torno a juego, todo. De ahí la importancia que papitos piensen muy bien si quieren que sus hijos de 3, 4 años inicien procesos de lectoescritura. No está recomendado para estos chicos que hagan esos procesos. ¿Por qué? Porque no hay una maduración social, porque no hay una maduración fisiológica, porque no hay una maduración cognitiva suficiente para realizar ese proceso. Además, que en esa etapa de primera infancia estamos hablando del jugar para aprender. Y miren que todos los juegos tienen implícito algo tan necesario entre las relaciones humanas y es las normas de convivencia. Muy bien. Acuérdese usted de el escondite. No estaban escritas las normas, pero habían unas normas implícitas. Vamos a repartirnos, uno cuenta, los demás se esconden, se esconden y el último tiene la posibilidad de salvar la patria. Y eso era un juego y esas eran las normas generalmente. Sí, señor. ¿Sí? Cuando nosotros no permitimos que nuestros hijos jueguen, interactúen con ese tipo de actividades sociales, porque el juego no es ponerse con el PlayStation, con el Xbox, con, bueno, toda la cantidad de dispositivos. Acción humana, física. Exacto. Cuando estamos en esos procesos necesitamos es de la relación. Sí. A diferencia de las familias de hace 20, 30, 40 años, donde teníamos muchos miembros, hoy en día los miembros de la familia son 1, máximo 2. Y se volvieron tan centrados en lo material que descuidaron la parte relacional y convivencial. Por eso la infancia inicial debe retomar toda esa parte, todas esas características de juego para poder socializar nuestros chicos y nuestras chicas. Y obviamente, pues, como lo demuestran las diferentes teorías en psicología, podrán desarrollar sus etapas del desarrollo cognitivo, podrán desarrollar sus etapas de la moral de manera satisfactoria. Sí. Luego vamos a llegar entonces a una infancia que es la infancia intermedia. Y es en esta infancia donde empieza, óiganse bien, la primera fase de la educación formal. Cuando estamos terminando, o más bien, cuando estamos entre la mitad y terminando la primera infancia, estamos en un ciclo o en un periodo que se le llama el preescolar. El prejardín y el jardín y la transición. Hoy en día encontramos que hablan de los párvulos, de los caminantes. Bueno, el riesgo con ese tipo de educación así es que les meten contenidos curriculares. Y todos sabemos que por legislación, por lo menos el decreto 2247 de 1997, habla de unas dimensiones del desarrollo de los niños en esas edades, y que puntualmente uno va a encontrar en los lineamientos de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional esos elementos tan necesarios que no tienen que ver con el currículo y no tienen que ver con el desarrollo de la preescritura y de la prematemática. Pero es que también a veces hay papás que quieren que el niño a los 4 años ya aprenda a leer,
Y entonces si hay un colegio donde le ofrecen eso, pues para allá se lo lleva y le dice el otro papá que tiene al niño en el colegio donde van acorde a su desarrollo, que el niño de él está Sí, atrasado. esto genera en los padres mucha confusión porque los padres dicen, es mi hijo no está aprendiendo nada, ¿sí? Y no, señor, no, lo que está diciendo Marlon es muy importante, porque no debemos saltarnos las etapas. Cada etapa tiene su momento, y los niños necesitan quemar estas etapas de la manera correcta. ¿Qué sacamos con que el niño lea a los 4 años, cuando a los 7 años ya no va a poder analizar un texto? No va a tener la capacidad, ¿sí? Entonces ahí los estamos quemando. Además, hay que dejarlos que disfruten. Completamente de acuerdo con Diana, y precisamente este tipo de intervenciones son para llegarle a esos padres de familia, para decirle, caramba, no se preocupe. No sé si ustedes recuerdan en pedagogía cuando le dicen a uno que un chico común y corriente tiene más o menos hasta los 8 años para aprender a leer y a escribir y no tiene ninguna dificultad ni ningún retraso. Y el padre de familia se afana, se preocupa y en ese plan de competencia de que mi hijo es mejor y sabe más y que yo le pago y acá en este colegio enseñan y en este no enseñan, es cuando nos desviamos del deber ser en el desarrollo de los niños. Vuelvo e insisto, debemos tener en cuenta que esa primera infancia es para jugar, claro, y que todo juego tiene reglas. Hoy en día, grandes de los problemas que tenemos con las adolescentes deriva precisamente por el no acatamiento de las normas. Y ese no acatamiento de las normas y ese desafío de la autoridad se deriva en muchas ocasiones porque durante la formación de primera, segunda y tercera infancia no se realizaron los procesos adecuados. Usted puede crecer en un palacio divino con todas las comodidades, pero no le pusieron los límites. Y siempre le dijeron, papito, mamita, no se preocupe, si usted daña algo, yo lo pago. Yo lo pago. Además, que muchos padres refuerzan al niño diciéndole y a la niña, no haga caso, no se deje. Ay, el profe me regañó. Papi, mami, el profe me dijo, la vecina me corrigió, y el padre remete en contra de, porque no se le puede decir nada al niño o a la niña. Entonces, ¿se acuerdan esa caricatura en la que el padre de familia va a pedirle el informe a la maestra? Sí, y el padre 25 años atrás y en la actualidad. Y ahora uno tiene que estar armado para defenderse, porque es que aparte de todo tenemos que defendernos, porque sí, pareciera que todo el tiempo estamos como trabajamos con unos niños a los que estamos ajusticiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la oportunidad de poner límites, reglas, y estamos perdiendo la autoridad que tenemos por ser adultos. Dianita, a mí me encanta en mi institución ir a los preescolares. Me encanta ver de cerca ese trabajo que desarrollan las profes de preescolar, llegar y ver cuando los niños están untando, por ejemplo, los dedos de pintura, ¿cierto? Y estimulando toda esa parte sensorial, o cuando están desarrollando un baile, o están una canción, porque precisamente eso es de lo que está hablando Marlon, ¿no? Claro. Están explorando todas esas inteligencias múltiples, y eso les va a ir permitiendo, pues, desarrollando poco a poco todas esas potencialidades. Y algo que yo siempre le digo a los papás que llegan preocupados, pues es que definitivamente todos tenemos nuestro ritmo de aprendizaje, y cada ritmo es muy diferente. Adquiriendo normas y reglas y límites, porque ahí lo hacemos, en esos ejercicios de la pintura, del teatro, de los juegos, de las competencias. Los niños aprenden y adquieren mucho esa habilidad, ¿no? Y estamos hablando también de valores, ¿no? Porque los estamos trabajando en ese momento. Ok, y esa es la importancia, y por eso el tema de hoy es: la vida es un cuento que hay que contar y hay que recordarlo. Algunos dicen, ay, pero es que eso es tan obvio. Sí, es tan obvio que no lo ponemos en práctica. Entonces, bueno, tenemos estos chicos que llegan a la escuela y que empiezan un proceso diferente porque ya tienen que empezar a adquirir
unos horarios. Recordarán que yo la vez pasada que intervine les decía, mire, para llegar a unas costumbres necesitamos generar unos hábitos, y para que esos hábitos se conviertan hay que hacerlos rutinas, y para que esas rutinas se den debemos de tener horarios. Ahí, cuando nos llegan esos muchachos de 5 o 6 años que inician ese proceso de la escuela, donde deben estar 5 horas recibiendo sus asignaturas, su currículo, la matemática, el español, la ciencia, la religión, la biología, la educación física, el arte. Ahí es cuando ellos empiezan a tener su proceso de maduración en cuanto a una estructura de disciplina y de cumplimiento, para que se conviertan en unos hábitos adecuados. Entonces estamos hablando de esos chicos que nos llegan a esas edades. Y bueno, y luego vamos a tener los chicos de la tercera infancia, esos chicos que están entre los 8 y los 12 años, que están culminando ya la escuela, y entonces uno los ve que son los grandotes de la escuela, son los que ya no quiere que papá y mamá los lleve a la escuela porque ya ellos son grandes, son los que ya no les gusta llevar la lonchera, no, porque qué oso que me vean llegar con lonchera, ojalá mi mamá y mi papá ni me cojan a picos porque qué vergüenza, porque mis amigos me ven, y empiezan entonces a tener estos chicos una estructuración y un acercamiento más a la vida social que tenemos. En la tercera infancia hay una característica, y ustedes recordarán por allá en sus clases de psicología evolutiva, nos hablaban nuestros maestros de que más o menos en esa fase íbamos a tener esos grupos o esos séquitos o esas hordas donde los niños andan con los niños y las niñas andan con las niñas. O sea, eso es una lucha constante. Se ven en los grados cuartos, en los grados quintos, estos chicos que no se juntan con los otros y están ahí. ¿Por qué? Porque están adquiriendo y están empezando a encontrar su identidad y están empezando a manifestarla. Y eso es lo que en términos generales va a ser nuestra primera fase, que es la infancia, dividida en 3. Primera infancia, infancia intermedia y la tercera infancia. Y en cada una de ellas vamos a ir subiendo en el ciclo educativo. Sí, bueno, muy bien. Vamos a dar unos saludos, Arturo. Entonces saludamos a Diana Díaz Rivero desde Santa Marta, que está viéndonos, Paula Soriano, que se encuentra en Bogotá, nuestra querida colega Paola Moyano, que siempre está conectada con nosotros, a Nina Líbano Andrade, a Carlos Arturo Borges, a Mónica Sánchez, a Mónica Rojas, a Gentil Quimbaya, a Andrés Silva, a Mildred Medina, que ella está siempre desde la costa, siempre nos está enviando sus saludos, es una líder allá de los orientadores y siempre pues nos aporta muchísimo. Está nuestra compañera Flor Ángel Hernández, a Héctor Arley Bautista, un saludo a Héctor Arley, qué gusto verlo, a nuestra compañera Olguita España, que nos escucha desde el municipio arrocero del Huila. Desde el bello Campo Alegre. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar. Continuamos entonces con la siguiente etapa, que es la adolescencia, ¿verdad? Sí, vamos entonces a nuestra segunda etapa de este cuento de la vida, pero antes quisiera saludar muy fraternalmente al rector Carlos Arturo Borges, que nos está viendo desde cualquier punto de este planeta. Entonces, profe, un saludo muy especial por seguirnos y por escucharnos en esta orientación activa. Bueno, entonces estábamos hablando de la segunda fase, y mire que en esta segunda etapa vamos a encontrar una característica bien importante, y es esa transformación fisiológica, ¿sí? Entonces cambia el físico de los niños, cambia el físico de las niñas, y empezamos entonces a vislumbrar los inicios de la pubertad. Sí, y algo ahí hay muy curioso, ¿no? Ustedes ven esas niñas de quinto a veces, que ya son muy grandes, porque recuerden que el desarrollo en las niñas inicia más temprano, entonces son unas niñas en quinto o en sexto que son altísimas, largas, sí. Y los niños apenas le llegan por el hombro,
Sí. Y luego de pronto los niños en las vacaciones se estiran y ya comienzan a nivelarse y comienzan a dejarlas. Y claro, como el desarrollo es diferente, entonces las niñas ya son más maduras, ya están pensando en otras cosas más serias y los niños siguen con los juegos más No, claro, infantiles. estos adolescentes a veces por ahí en el grado octavo se pegan la estirada. Hay unos que se les dificulta mucho estirarse, ¿cierto? Es la adolescencia, ese es el ciclo en que empieza el desarrollo hormonal. Y entonces es el ciclo más difícil para el ser humano, pensaría yo, en que uno quiere pero no quiere, quizás sí, quizás no. Sí, nos ocurren las transformaciones, ¿cierto? Por lo menos a Marlon le salió la barba, ¿sí? A las niñas nos empiezan a aparecer pelos por todos lados donde nunca antes había habido nada, ¿sí? Nos empiezan a crecer partes del cuerpo que antes no estaban así y ya nos empiezan a gustar otras cositas. Y eso se da por lo que en biología le denominan la revolución hormonal. Exactamente. Y entonces uno desde la casa dice, oiga, estos hijos se les alborotaron las hormonas. Y efectivamente, como lo dice Arturo, la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino en torno a la maduración se dan en tiempos diferentes. Generalmente la menarquia en las niñas inicia sobre los 11, 12 años y las poluciones nocturnas en los niños inician sobre los 13 y 14 años. Entonces ahí es donde empiezan a aflorar esas diferencias fisiológicas y obviamente empiezan a ver esas diferencias psicológicas y cognitivas. Por eso las niñas del grado sexto miran a los de 11 y los ven como los papacitos del colegio. Sí. Y entonces los de 11 están mirando a las de sexto y las compañeras de 11 les dicen asaltacunas, ¿sí? Generalmente uno observa ese tipo de cosas. Y los chicos de sexto todavía siguen con sus comportamientos y las niñas les dicen, maduren. ¿Usted por qué es tan inmaduro? ¿Sí? Ah, sí, señor. Entonces todo eso se da precisamente por las hormonas y entonces tenemos unas, testosterona para hombres y las estrógenos para las otras. Y van a dar esas características físicas, vello facial, ensanchamiento de la masa muscular. Hombres en el grado sexto, séptimo empiezan a aparecer los gallos porque cambian su tono de voz. En el caso de las niñas, el ensanchamiento de las caderas, agrandamiento de sus glándulas mamarias y obviamente aparición de vello púbico y vello axilar. Y hasta ahí hemos llegado a esa fase de la pubertad. Bueno, son las 2:26 de la tarde. Arturo. Entonces los invitamos a una breve pausa comercial. Por favor. Desde Neiva, capital del departamento del Huila, transmite Radio Sur Colombiana, HJOV 1060 AM, emisora de la Fundación Jorge Eliezer Gaitán. Radio Sur Colombiana, un Huila en sintonía. Atención, atención, amigo agricultor, preocupado por el alto costo de los fertilizantes. Fosfatos del Huila tiene la solución con Olafos S y fosforita granulada. Fertilizantes altamente eficientes y al alcance de su bolsillo. Adquiéralos en su cooperativa y almacén de confianza. Vive pleno de alegría y envuelve con ella a quienes te rodean. Radio Sur Colombiana, más alegre. Cuando vea un hidrante con escape, no dude en avisar a la autoridad más cercana. No lave su vehículo con manguera. Use balde. Démosle al agua el uso importante que tiene. Por el agua, por la vida. Un mensaje de Radio Sur Colombiana. La libertad es el equilibrio entre derechos y deberes,
Por lo tanto, es nuestra obligación respetarlos y hacerlos valer. Radio Surcolombiana, de la mano con la comunidad. Hola, soy un virus familiar de la gripa y me llamo coronavirus. Te quiero contar algo sobre mí. He estado viajando por muchos lugares y tras un largo viaje, ahora me encuentro en el municipio de Neiva, Huila, saltando en las manos de las personas. Hay muchas noticias sobre mí que alarman a los adultos, pero te voy a explicar para que puedas entender. Cuando me quedo con alguien, traigo mucha fiebre, tos y estornudos, cansancio, no puedes respirar y te sientes mal. Pero no te preocupes, la solución depende de ti. Por eso, debes lavarte muchas veces en el día las manos con agua y jabón. Dile a tus papitos que te compren gel antibacterial y úsalo también frecuentemente y déjalo secar en tus manos. Si haces eso, no podré llegar a ti y no te enfermarás por mi culpa. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Señor conductor, al escuchar la sirena de una ambulancia, ceda la vía. Usted puede salvar una vida. Campaña cívica de Radio Surcolombiana, la gran emisora de Neiva y del Huila. 1060 AM de Radio Surcolombiana, desde Neiva. Orientación escolar activa, orientando en valores a las familias en el Huila. Recuerda que debes mantener unos buenos hábitos de higiene, lavar tus manos con agua y jabón, siempre que termines una actividad y si sales a la calle, mantener bien puesto tu tapabocas. Un mensaje de Asorientadores Huila. Enviar unos saludos cordiales a todas esas comunidades educativas y personas que nos acompañan a lo largo de todo el departamento del Huila. Y un saludo especialísimo para nuestra querida vicepresidenta de los orientadores en la seccional Huila, la compañera Cindy Melisa, que nos reporta sintonía desde Altamira, al sur de Huila. Un saludo especial para ella y para todos y cada uno de ustedes que están ahí siguiéndonos en esta bella transmisión, hablando un poco sobre la vida, un cuento que hay que contar. También nos acompaña Ednita Meneses, la compañera Egna de El Juncal. Sí, señor. Ahora yo quiero que Arturo nos trajo un cuento, ¿cierto? Arturo nos va a echar el cuento. Bueno, Arturo. Bueno, esta es una versión de Caperucita Roja, pero según el lobo. Dice así: el bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos turistas, sentí unos pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedirle permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a indagar. Le pregunté quién era, de dónde venía, dónde iba, a lo que ella me contestó cantando y bailando que iba para la casa disque de su abuelita, con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita, le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección.
La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado y vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de que mis orejas eran muy grandes. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme un poco enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a caerme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me hizo rabiar. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente muy grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que así de grande para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse realmente una niña, todo el mundo lo sabe, pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita, pues eso no me dejaba correr bien, me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más y más, y de repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y puse pies en polvorosa. Me gustaría decirles que ese es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que es que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya la saben. Hola, qué muy buena historia, Arturo. Nunca había escuchado la parte del cuento contado desde la perspectiva del lobo, ¿no? Sí, tengo otra versión que ahorita no la puedo contar porque es muy larga, que es versión lobo enamorado. Esa versión hace exactamente un año, en un encuentro de cuentería en Otaz, Campo Alegre, allá la contamos. Ok, muy bien. Bueno, un saludo a Fabio Alberto Medina, a Lady Vanessa Zapata, que nos está escuchando desde el municipio de Algeciras, a María Hernández, que nos reporta sintonía desde el bello municipio de la Argentina, a Luz Marina Rojas Suárez, de aquí desde la ciudad de Neiva, y Marlon. Luego de la historia que nos echa Arturo, continuamos con su cuento. Bueno, continuamos entonces con el cuento, pero no sin antes recordarles, o más bien retomar esa otra cara, para invitarles a todos a que indaguemos siempre sobre el otro lado, ¿no? A veces nos quedamos con una sola versión y nos hacemos una idea y creamos esa imagen nefasta del otro a raíz de un comentario. Entonces la invitación, yo creo, Arturo, que es en sentarnos y escuchar a todas las partes involucradas y asimismo poder buscar las alternativas de solución pertinentes a los problemas o a los conflictos que se nos presentan. Bueno, entonces siguiendo con el cuento, ya terminamos esa pubertad, esos cambios fisiológicos que más o menos los vamos a encontrar en los grados sextos, séptimos y hasta los grados octavo en los establecimientos educativos. Y ahí ya vamos a empezar entonces una nueva fase, que es la adolescencia propiamente dicha. Y cuando uno le dicen adolescencia, entonces siempre va a recordar a los maestros de la psicología que le decían: la adolescencia significa adolecer. Adolecer de algo, de característica, de una identidad, de una personalidad. Oh, sí. ¿Cierto? Ese es el discurso, el clásico discurso donde nos dicen que efectivamente ese chico llega y empieza a buscar encajar dentro de esa sociedad. Entonces es cuando, si el papá le dice negro, el muchacho dice: no señor, es blanco. Si uno le dice no haga esto, es como si le dijera haga esto. Yo, por ejemplo, en el colegio con los chicos de 9, 10 y 11 les digo: oiga, no estudien, para ver si esa teoría es cierta, porque si yo les digo no estudie y a ellos les gusta llevar la contraria, porque sí, porque no y por si acaso, vamos entonces a ver si estos chicos se ponen a estudiar. Y empezamos entonces a tener otras dificultades ya además
de tipo social. Hemos visto cómo en estas edades entonces comienzan los consumos críticos de sustancias psicoactivas tipo alcohol, tipo cigarrillo, algunos inician con sustancias ilegales. Cuando vienen todas esas fases de desavenencias, de irrespetos hacia la autoridad, y como lo decía hace unos momentos, en muchas ocasiones estas derivan precisamente por la falta de una enseñanza adecuada, de permitirle madurar acorde a su desarrollo en esa infancia. La infancia es esencial para el juego, esa aprehensión de la parte social y de la incorporación de la norma. Cuando eso no lo hacemos, pues obviamente vamos a tener esas dificultades en los adolescentes. Y en estos adolescentes ya empiezan a haber particularidades bien importantes, ¿no? O situaciones que como orientador uno ve frecuentemente, y es, oh, estoy enamorada, ese es el papá de mis 20 muchachitos, y esa es la expresión que yo utilizo con mis estudiantes allá en el colegio, ¿no? Encuentran ese primer amor visceral, pasional, esa primera experiencia, como dirían algunos, esa oxitocina a flor de piel, irradiando por todo, absolutamente todas las energías. Exacto, y están más pegados que un chicle en una banca de parque público, y empieza a tener ese dilema con la familia, ¿no? Y hay algo bien chistoso en esa etapa, y es que, por lo menos en el caso de las mujeres, de las chicas que se acercan, dicen, no, profe, pero es que en la casa no me dejan tener novio, yo a él lo amo, lo recontramo, yo sin él no puedo vivir. Y pasa un año, y se encuentra uno a la misma cliente y le dice, oiga, ¿y cómo va con el carenovio, no? Y la respuesta inmediata es, de ese hijo de madre no quiero hablar. Después de que le ganaron una pela, una jalada de orejas, regaños con el papá, la mamá, todo. Entonces va pasando el tiempo y dicen, oiga, no, sí, profe, usted tenía toda la razón. Y uno les dice, oiga, ustedes es que les encanta estrellarse contra el mundo. Eso que en muchas ocasiones nosotros los adultos les decimos es precisamente porque nosotros ya hemos pasado por esa etapa. La experiencia. Y entonces le dicen a uno, es que mi mamá jode, y es que mi papá es más cantaletoso. Y uno les dice, es que precisamente ese producto de la experiencia hace que uno tenga esa ventaja sobre el estudiante, sobre el joven, pero en muchas ocasiones pues tenemos que dejar que ellos vivan, y de ahí la importancia de poder acompañarlos, no con el ánimo de controlarles su vida y su existencia, sino precisamente para que ellos tomen las mejores decisiones en torno a lo que quieren hacer. Y va a llegar una fase también muy importante, que es la fase de descubrimiento de su vocación. Algunos llegan al grado 11, y yo creo que más de uno. Hoy casualmente hacíamos un en vivo en la feria universitaria con compañeros como Diana de la Arcadia y las compañeras de Guadalupe, donde uno evidencia que los muchachos en el grado 11 se rascan la cabeza y dicen, carajo, ¿y ahorita qué hago? Mire que me habló la universidad X, Y, Z, me habló el cura, me habló del ejército, ya me dijo la financiera, cómo podía pagar, pero yo no sé qué hacer. Pues es precisamente en estas edades donde uno tiene que empezar a descubrir cuál es su vocación. Y ya hemos hablado, por lo menos desde mi postura, soy claro en decir que la vocación lo puede derivar a uno en dos caminos: en una profesión, y para eso se va a la universidad, o en un oficio, que es la práctica de algo productivo, ¿sí? Entonces el que quiere ser zapatero, pues claro, que sea muy bueno; el que quiere ser mecánico, que sea muy bueno; el maestro de obra, claro, que sea muy bueno; el que quiera desarrollar esas habilidades técnicas y tecnológicas. Los emprendimientos, ¿no?, que los muchachos tienen allí de pronto guardados. Exacto. Y hay otros que dicen, oiga, no, a mí me gusta la universidad, yo quiero que me digan ingeniero, yo quiero que me digan abogado, yo quiero ser el psicólogo, el doctor del pueblo. Sí. También es válido. Lo importante es que en esta fase, con la ayuda de la familia y obviamente con el desarrollo de todas las habilidades y competencias académicas que han tenido los muchachos desde el grado del preescolar hasta el grado 11, decidan cuál es la mejor opción. ¿Para quién? Para ellos.
Claro. ¿Sí? Claro. ¿Con la ayuda de quién? De los padres. Eso es una necesidad. Necesitamos que esos padres les acompañen y les digan cuál es el mejor camino. No que lo impongan, porque algunos padres suelen pensar que si no pudieron ser abogados, entonces el hijo tiene que ser abogado. Que si ella no pudo terminar el bachillerato, la hija tiene que ir al bachillerato y tiene que ir a la universidad. No, simplemente es una construcción. Y en esta etapa, no solamente la adolescencia es más, sino que tiene todos esos elementos importantes que nos van a llevar a descubrir el para dónde vamos, así como lo habíamos hablado en una sesión anterior. ¿Para dónde queremos coger? Entonces llegamos a ese gran final de esa adolescencia donde uno dice, bueno, todo es chévere, todo rico, en términos generales, esto es claro está, porque hasta esa edad papá y mamá nos mantienen. Nos mantienen, vivimos en el hotel. Vivimos en el hotel mama, ¿sí? Yo llego a la hora que quiero, como lo que quiero, me lavo la ropa cuando quiero y todo ese cuento. Pero ya cuando cambiamos al siguiente ciclo, las cosas se van a empezar a ponerse difíciles, porque ya en una tercera fase, que vamos a hablar a continuación, empezamos a adquirir unas obligaciones propias. Sí, señor. Marlon, quiero traer a colación una frase de Sam Covey. Usted sabe que es autor de bestseller sobre adolescentes, sobre las 6 decisiones más importantes de mi vida. Y él allí dice que una de ellas precisamente es la elección o escogencia de carrera, profesión u oficio. Es una de las decisiones importantes y es una de las crisis existenciales más fuertes, por lo menos a estas alturas del año escolar, para muchos de nuestros adolescentes, porque ellos están pensando de, bueno, ¿y ahora qué? Y con esta pandemia que ha dado para todo, más todavía, porque si nos quejábamos de la presencialidad, pues ahora que estamos de manera remota, la cosa se nos ha puesto más peluda. Sí, señor. Bueno, mire, tenemos acá el aporte de Héctor Arley Bautista. Nos envía una corta narración y nos habla de la casa pequeña. Y dice, había una vez una niña llamada Martina que vivía en una casa muy pero muy pequeña. No podía invitar a sus amigas porque no había lugar para jugar a las muñecas y divertirse. Martina le pidió a su papá permiso para jugar en casa de sus amigas Micaela, Camila y Luzmila. De tanto ir y venir, Martina se empezó a aburrir. Se cansaba porque no tenía otra cosa. Un día para ir a jugar salió por la puerta de atrás de su casa, caminó por el jardín hasta llegar a la casa de su amiga. Se dio cuenta, igual que la caminata era muy grande y larga. El jardín de la casa de Martina era grande, con rico aroma de las flores que plantaba su papá, margaritas, rosas, malbones y alegrías. Desde entonces se dio cuenta que podía invitar a sus amigas a jugar en el jardín de su casa. Se puso muy feliz. Ay, es una muy bonita esa historia de Héctor Arley Bautista. Un saludo a Héctor Arley, exalumno mío, egresado del Reinaldo Matiz, estudiante de Ingeniería de Alimentos en este momento, un gran empresario porque maneja eventos en el municipio de Neiva. Qué bueno. Muy bueno. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con nuestra tercera parte del cuento de la vida. Y llegamos entonces a la adultez. Todos los muchachos quieren ser adultos, quieren tener la cédula. Sí. ¿Por qué? Porque con ella pueden ir a rumbear el fin de semana. Pero acuérdense que este fin de semana hay toque de queda. Sí. Entonces, por más mayorcitos que estemos, nos vamos a seguir cuidándonos, porque todavía estamos en esa cuesta arriba de esta pandemia. Llegamos a la adultez y aquí es donde empiezan a aparecer unos elementos que son bien estresantes para las personas, ¿no? Cuando usted es joven, cuando usted es niño, usted no se preocupa por si hay bombillos o no hay bombillos prendidos en la casa, ¿no? Uno ya sabe que llegó a esa etapa cuando uno está en la casa y empieza a apagar bombillos. Acuérdate que la mamá le decía, papá, si no está nadie en esa pieza, apague el bombillo. ¿Por qué dejó el televisor prendido? ¿Por qué dejó el televisor? Mire, el televisor, la radio y el computador encendidos. Tenga uno nomás. Cuando empieza uno ya con esos elementos es porque uno empieza a adquirir la responsabilidad en el sostenimiento de uno, y esa es una de las primeras características que vamos a tener con las personas adultas, y es esa responsabilidad por el pago
y el sostenimiento de la persona. Por eso se espera que los niños que planeemos empiecen a estar en las edades entre los 25 y los 30 años, porque es a partir de esas edades donde empezamos a tener una noción y una capacidad económica suficiente para poder sufragar los gastos. Lo que se llama ser verdaderamente independiente, ¿no? Porque a veces el adolescente de 15, 16 años le dice al papá, es que yo soy independiente, me mando solo, no quiero que tú me digas nada, no tienes por qué prohibirme tal cosa, pero eso no es ser independiente. No es ser independiente. Ellos quieren emanciparse y se emancipan emocionalmente, pero la emancipación económica no les ha llegado y siempre es, mamá, necesito plata para irme a peluquear. Hasta para... Mamá, necesito plata para comprarme los zapatos. No. Cuando uno ya asume la responsabilidad y uno paga sus cuentas y uno no depende de los padres, es cuando en realidad empieza a afrontar. Y entonces empezamos a tener esa primera categoría que se denomina adulto joven, que va desde los 18 hasta los 28 años. Y en esa primera etapa, persona está terminando sus estudios universitarios, se vuelve profesional y empieza a consolidar lo que va a ser la construcción de su familia y el proyecto en torno a su familia y su proyecto en torno a lo académico y lo social. Ahí es donde los vamos a estructurar. Luego vamos a tener una tercera fase, una segunda fase de esa adultez, que es el adulto propiamente dicho. Y es ese adulto que está trabajando constantemente, es ese adulto que ya empieza a tener la carga y la ocupación de crianza o educación de otros, ya es ese adulto que produce económicamente, ya es ese adulto responsable solamente de sí mismo, sino que es responsable de otras personas. Y entonces nosotros ya estamos en esa fase, ¿sí? Y esa fase o esa etapa la vamos a tener entre los 28 y los 65 años. Y esa es básicamente la fase o la etapa productiva de las personas, del ser humano. Usted es productivo durante esa época. Estamos hablando productivamente en cuanto a lo económico. Esa es la fuerza de trabajo que usted vende, que cualquiera de nosotros ofrece para el desarrollo de una actividad, de un servicio que le genera una rentabilidad o por lo menos un ingreso. Y vamos a llegar entonces a la última, que es el adulto mayor, ese viejito que uno ve y dice, uy, mi abuelita sí es para una viejita chuchumeca. Esa es la edad que muchos consideran la edad de oro, porque es el cúmulo de toda la experiencia que usted tuvo durante su vida. Y mire que antiguas civilizaciones le tenían tanto respeto que todas las decisiones y por lo menos la organización de un estado, de una comunidad, estaba a cargo de esos adultos, porque tenían, como lo digo, la sabiduría y la experiencia necesaria para poder hacer algo que no muy pocos pueden hacer, y es orientar a esa comunidad en un fin comunitario, en un fin general. Pero además eran los que transmitían el conocimiento. En Roma le había un término que se llamaba las mores maiorum, que eran las costumbres de los mayores, porque ellos son los encargados de transmitir precisamente eso de generación en generación. Y ese es el cuento que quería contarles, esas son las fases. Y mire que fueron cositas que son muy del común, pero que a veces olvidamos. La invitación a nuestro radio escucha, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, es a que retomen, a que consulten un poco más sobre todo y cada uno de esos aspectos de la vida, la importancia, las obligaciones, las destrezas, las habilidades que debemos de generar en cada uno de esos momentos y cómo a partir de ello podemos mejorar y transformar nuestra sociedad. Es importante revisarnos en qué etapa estamos, ¿cierto? Para poder estar como más ubicados dentro del cuento. Claro, y también respetar, ¿no? Entonces a los adolescentes, pues respetar a sus mayores, respetar a sus abuelitos. A veces a los adultos se nos olvida que fuimos adolescentes, que atravesamos esas etapas difíciles. Entonces respetarnos los unos a los otros. Sí, bueno, muy bien, ya hoy nos acompañó Marlon, vamos cerrando este programa. Hoy nos acompañó Marlon Fabián Montenegro de la institución educativa San Juan Bosco. Marlon tiene una experiencia, pienso que muy enriquecedora para todos los orientadores. Durante estos meses ha sido una persona muy activa en las redes sociales, tiene un canal de YouTube. Entonces queremos que nos cuente cómo ha sido esa experiencia en su institución educativa. Bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Mire que
esta pandemia ha dado de todo, ¿no? Sí. A uno el término que más le salió en esta época fue el reinventarse. Nosotros veníamos haciendo los ejercicios de escuela de padres con nuestra comunidad educativa y llevábamos temáticas diferentes en encuentros presenciales, pero derivado precisamente de esta situación, pues tuvimos que hacer nuevos planteamientos. Y uno de los primeros planteamientos en ese programa que hicimos para la orientación escolar en tiempos de pandemia fue el realizar encuentros virtuales con las familias, pero nos dimos cuenta de que muchas de ellas no podían de manera sincrónica estar con nosotros. Un día hablando con mi hija, que es una chica que ya está en la fase de la pubertad, está terminando su tercera infancia, iniciando la pubertad, ella me hablaba de que tenía un canal de YouTube y nos pusimos a revisar y que me dijo, bueno, ¿y por qué no lo haces? Entonces con base a eso, ya revisando un poco más cómo era el cuento, pues efectivamente decidí hacer el canal de docente orientador Marlon Fabián. Los invito a que lo revisen, a que se suscriban al canal, revisen toda la serie de videos. Hemos llevado diferentes temáticas, hasta el secretario de Educación del departamento del Huila, estuvo el secretario municipal de Neiva, nos han acompañado docentes orientadores de Yopal, de Bogotá. Entonces es una experiencia significativa, esperamos poderla contar en este encuentro que tenemos los orientadores y obviamente invitarlos a que se sumen en esta transmisión de el docente orientador Marlon Fabián. Bueno, Marlon, muchísimas gracias. Hemos llegado así al final de nuestra emisión, pero queremos invitarles para que nos acompañen como martes a las 2 de la tarde con el programa educativo La Arcadia, una escuela para todos, y el jueves también a las 2 de la tarde con nuestro programa Orientación Escolar Activa. Buena tarde. Muy buenas tardes. Orientación Escolar Activa, un espacio radial donde la orientación escolar del Huila busca promover la sana convivencia